eh, porque pues ya se está tomando en cuenta ya nos estamos dando cuenta más bien de que pues el DNA no es nada más la secuencia, sino cómo está formado. Bueno, entonces las variaciones estructurales se refieren a cambios en la forma tridimensional de la cromatina que pueden o no estar involucrados en enfermedades. Obviamente las alteraciones o las variaciones más graves o que involucran mayor cantidad de material genético, pues es muy probable que vayan a darle en la torre a las células y obviamente al organismo. Entonces, pues una versión, digamos, exagerada de una variación estructural, pues sería, por ejemplo, una trisomía, ¿no? Entonces, una trisomía 21, pues altera la estructura de lo que se encuentra en el núcleo y entonces por eso los niños con T21 pues tienen tantas manifestaciones clínicas, ¿no? Pueden ser entonces esta pérdida o esta ganancia de cromosomas o de segmentos del cromosoma, segmentos que pueden ser muy grandes, por ejemplo, un brazo corto, un brazo largo, o pueden ser cambios relativamente pequeños, que a eso les llamamos variantes del número de copias. Entonces, estas variantes del número de copias lo que van a hacer es que van a generar o van a representar una ganancia o una pérdida de ciertas regiones, generalmente regiones no codificantes o que involucran regiones que no codifican y que sí codifican dentro de un cromosoma. Entonces, imagínense ustedes que tienen un cromosomita de su sujeto rojo y un cromosomita de su sujeto azul. Y a lo mejor en alguna de las secuencias de estos cromosomas, su sujeto rojo tiene 3 copias de una secuencia que no codifica, pero un sujeto azul, y el sujeto rojo tiene nada más 2. Y tenemos un individuo de referencia, que llamamos el genoma de referencia. Vamos a ilustrar en este azul más clarito. Y vamos a decir que lo normal es tener 3 copias de esa región. Entonces, si yo comparo a mi individuo de referencia con estos dos individuos problema, voy a determinar que mi individuo azul no tiene una variante en el número de copias porque tiene las mismas copias que técnicamente tenemos la mayoría de las personas, pero que mi individuo rojo sí tiene una variante del número de copias porque tiene 2 en lugar de 3 de esa región, ¿sale? En la gran mayoría de los casos, estas variantes del número de copias no tienen ningún significado clínico. Probablemente si yo me hiciera un estudio de variantes del número de copias, encontraríamos muchas. Y si lo comparara con el de todos ustedes, veríamos que entre ustedes y yo, en esta pequeña población de nuestro grupo de genética, encontraríamos muchas diferencias y algunas cosas parecidas en nuestros números de copias. Entonces, pues son situaciones que se esperan, ¿sale? Entonces, las variaciones en el genoma son esperadas porque eso es lo que también nos da nuestra individualidad. Y estas variaciones estructurales pueden tener efectos regulatorios, es decir, la secuencia codificante no cambia, pero sí va a cambiar cómo se expresa esa secuencia codificante. A lo mejor esta variación estructural lo que hace es que completamente le da en la torre a la expresión de una secuencia codificante, o al contrario, hace que se exprese una secuencia codificante cuando no debe de expresarse. Eso es algo que pasa muy frecuentemente en cáncer, es algo que está muy, muy estudiado en las leucemias, por ejemplo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del cromosoma Filadelfia? Sí, doctor. Ok, explíqueme así rápido qué es el cromosoma Filadelfia o qué se acuerda del cromosoma Filadelfia. Es una traslocación 921. 922, ajá. Entonces tenemos un pedacito del 922, perdón.
Ajá, ¿y qué pasa con ese cromosoma? Porque es re malote. ¿Qué Que se encuentra favorece? asociado principalmente a la leucemia mieloide crónica, doctor. Ajá, exactamente. ¿Y se acuerda por qué? ¿Cuál es ese efecto que tiene esta translocación tan famosa? Aquí está un pedacito del 9. Y en rojo vamos a dibujar a nuestro cromosoma 22. Bueno, si no se acuerdan, es porque justo en esta región de la translocación están ocurriendo dos cosas. En la región del cromosoma 9, acuérdense que aquí se involucran dos genes, un gen que se llama BCR y otro que se llama ABL. Y entonces resulta que BCR es un gen que se está expresando constantemente y que tiene que ver con, o sea, que es un gen que le llaman de housekeeping, es un gen que siempre se está aprendiendo porque está haciendo cosas de mantener viva la célula. Pero resulta que la parte ABL es un receptor que sirve únicamente cuando se le pegan factores de crecimiento. Entonces, lo que sucede en esta translocación, en este cromosoma Filadelfia, es que estos genes se fusionan y crean un receptor ABL que constantemente se está expresando. Y constantemente está funcionando. Y como está funcionando, está haciendo crecer a la célula, específicamente a esta célula leucémica, que algo le tuvo que haber pasado antes para que favoreciera que existiera esta translocación. Entonces, el cromosoma Filadelfia y la translocación 814, por ejemplo, del linfoma de Burkitt, son dos ejemplos muy comunes, muy clásicos, de cuando cambiamos los sitios regulatorios. No estoy cambiando la secuencia, el problema es que estoy poniendo a un gen en un sitio donde no le corresponde, ¿sale? Es como si ustedes metieran a un, no sé, internista a hacer una cirugía de tiroidectomía radical. O sea, sí es doctor, pero no le toca estar en el quirófano. ¿Ok? Bueno. Entonces, si les digo que la similaridad entre un humano y un chimpancé es del 96%, ustedes lo hacen, consideran que es creíble, quiero pensar, que no son gente que niega la evolución. Y entonces uno diría, bueno, pues en ese 4%, el 4% de 3 millones de pares de bases debe ser como, a ver, vamos a hacer la cuenta. Son como 900 megabases, más o menos. No menos. Perdón, 900,000 kilobases. Una cosa así. La cosa es que ustedes dirán, bueno, en toda esa información, en ese 4% que tenemos de diferencia, pues debe de haber diferencias muy importantes entre el humano y el chimpancé. Y entonces, pues por eso ellos todavía tienen cola y por eso tienen los brazos más largos y por eso nosotros podemos caminar erguidos y etc, etc, etc. Pero también sabemos que la similaridad entre un humano y otro es del 99.9%. Y entonces ustedes ahí podrían decir, bueno, pero o sea, honestamente yo me siento bastante muy diferente de la persona que tengo al lado, incluso de mis propios padres. Entonces debe haber algo más que solo esos cambios en las secuencias. Y resulta que sí. Resulta que ya habíamos platicado que de todo el genoma, que el ADN que nosotros tenemos, solamente el 2% tiene que ver con lo que codifica para proteínas. Y otro porcentaje relativamente similar, pues tiene que ver con RNAs, ¿no? Los de ribosomales y los de transferencia y los reguladores y tal. Entonces debe haber algo más que esté siendo diferente. Y esa diferencia, la razón por la que ustedes y yo físicamente nos vemos distintos y probablemente tengamos distintos procesos
mentales, metabólicos. Yo soy intolerante a la lactosa, por ejemplo, y a lo mejor ustedes son alérgicos al cacahuate y yo no soy alérgico al cacahuate. Todas esas cosas podrían tener que ver con las secuencias reguladoras o las secuencias no codificantes. Y resulta que depende del estudio que ustedes lean, hay quien considera que del 5 al 80% de las secuencias no codificantes pueden ser secuencias reguladoras. De estas secuencias reguladoras nos vamos a enfocar nada más en 3 clases, porque pues, podríamos echarnos todo un curso nada más de esto, que son las secuencias promotoras, que estas son como default, las secuencias enhancers o facilitadoras, por así decirlo, y las secuencias silenciadoras, los silencers. Entonces, el promotor es esa región que está justo un poquito antes de donde empieza un gen que va a codificar. En este caso vamos a usar un ejemplo que se llama PAR-B. PAR-B es un gen que codifica para lo que ustedes les antoje, para la parina B, como ustedes le quieran decir. Y va a tener un par de promotores, que es este de aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Promotor y promotor. En la clase pasada platicamos que los promotores son esos sitios donde se pegan los factores de transcripción que le dicen a la RNA polimerasa, aquí hay que empezar a leer. Pero no nada más se trata del promotor. Resulta que también tengo que tener algo que se llama el facilitador o el enhancer. El enhancer de lo que se va a encargar es de permitir que la estructura tridimensional del genoma cambie, facilite la unión de los factores de transcripción al promotor y de la RNA polimerasa. Entonces, si mi facilitador, si mi enhancer no está en la posición tridimensional que debe de estar, no se pueden unir los factores de transcripción al promotor. Y entonces, mi gen par B no se está expresando. ¿Sale? Esto puede ser una situación pasiva o puede ser una situación activa. Pero ahorita vamos a eso. Ok, queda un poco más claro, o bueno, queda claro más bien cómo funciona el enhancer o el facilitador. A mí no tanto, ¿me lo podría repetir, por favor? Claro. Vale. Entonces, tienen un promotor. El promotor es el que dice cuando se le pega. Ahora sí que el promotor es el que vamos a imaginarlo como un concierto. ¿Sale? Entonces, ustedes quieren que en su concierto toque, no sé, BTS o quien sea. Y necesitan a alguien que contacte a BTS para que toquen en su Arena México o en lo que sea que estén haciendo. Bueno, en un segundo. Ok, sorry. Entonces, quieren que BTS toque en su concierto, en su bar, en su lo que ustedes quieran. ¿Sale? Y necesitan a un promotor. Necesitan a alguien que les consiga el contacto y que firme y que ta. Y entonces, para eso tienen a este promotor en sus genes. ¿Ok? Y el promotor, para que BTS toque, ¿qué les va a pedir? Les va a pedir dinero. En este caso, el dinero es los factores de transcripción y la RNA polimerasa. ¿Sale? ¿Sí vamos claros hasta ahí con mi ejemplo burdo? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Pero ese dinero tiene que venir de algún lado. Y entonces, para eso sirve lo que se llaman los patrocinadores. Y entonces el patrocinador dice, yo quiero que me asocien con tu evento, entonces yo te doy el dinero que necesita el promotor. Entonces lo que hace la secuencia enhancer
es que acomoda el DNA y la cromatina, porque ya estamos hablando de cromatina, lo acomoda para que el promotor esté libre, ¿sí? Le da la oportunidad de que se le pegue el dinero, los factores de transcripción y la RNA polimerasa, y entonces el gen ahora sí se transcribe. Ahora BTS sí toca en su evento porque ya tiene lo que necesitaba, que es el factor de transcripción y la RNA polimerasa. ¿Ya queda un poquito más claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Entonces, esto también es facilitado porque aparte hay algunas secuencias que están marcadas aquí que se llaman los insulators o los aislantes. El aislante de lo que se va a encargar es de que efectivamente la secuencia enhancer y las secuencias promotoras tengan una estructura tridimensional correcta para que ocurra la unión de los factores de transcripción y de la RNA polimerasa. Entonces, hay situaciones en las que yo tengo un gen sano, yo tengo una secuencia completa, útil, funcional, pero el gen no se expresa. Y entonces, ¿cómo sé que no se expresa? Porque lo estoy viendo en la enfermedad del paciente. Entonces, ok, voy a estudiar la secuencia del gen. Entonces, este paciente tiene criterios de síndrome de Marfan clínicos, entonces ya tengo el diagnóstico clínico, voy a confirmarlo con un estudio molecular. Leo todo el gen del síndrome que tiene que ver con síndrome de Marfan y no hay ninguna alteración, la secuencia está bien. Y entonces dijo, híjole, pues a lo mejor está un error en los intrones. Y leo todos los intrones y me tardo la vida, pero ya leí completito el gen, exones e intrones, nada. Entonces, lo que me queda es que haya un error en el promotor, que la secuencia del promotor esté mal y que no se le esté pegando el factor de transcripción, o todavía más complejo, que estoy perdiendo al facilitador o al enhancer. ¿Okay? Y entonces, por eso hay muchos pacientes que tienen diagnósticos clínicos de enfermedades monogénicas, pero que la secuencia está normal. Y entonces uno dice, es que, o sea, clínicamente tiene la enfermedad, pero no logro encontrar la causa. Pues porque a veces estamos muy casados con decir, no, pues es que tiene que estar en la secuencia y no es a fuerza, ¿sale? Entonces, esa es una situación que tiene que ver o que nos habla de la complejidad de los enhancers, de los silenciadores y de los promotores. Ok, aquí hay otro ejemplo, un poquito más bonito. Aquí ya están la RNA polimerasa, los factores de transcripción y ya, todo muy, muy chulo. El enhancer, si se fijan, se encarga de que este loop o esta asa del DNA se acomode de manera que permita la interacción de la secuencia facilitadora, un factor de transcripción y la RNA polimerasa. ¿Sale? Entonces todo está armado muy bonito. Pero también ustedes pueden necesitar en algún punto que se apague un gen, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están desarrollando su sistema nervioso. Y entonces, si se acuerdan, en el sistema nervioso, primero formo los neuroblastos, que son los que van a formar las neuronas, y cuando ya termine de formar neuroblastos, ahora sí formo las células gliales. Entonces, pero todas vienen de la misma célula madre progenitora de los neuroblastos o del sistema nervioso. Entonces, esta célula madre progenitora, para formar células gliales en vez de células neurales, necesita apagar ciertos genes. Y entonces para eso existen las secuencias silenciadoras o los silencers. Y entonces cuando mi secuencia silenciadora interactúa con una proteína que bloquea la transcripción, me bloquea tridimensionalmente a la RNA polimerasa y entonces el gen ya no se está expresando, está reprimido y la célula puede funcionar para las nuevas funciones que necesita, ¿sale? Entonces,
tanto los silenciadores como los enhancers son muy importantes para que el genoma funcione como debe de funcionar. Y estas secuencias, tanto los enhancers como los silenciadores, están muy lejos generalmente de los promotores de los genes. Entonces, ¿cómo se encuentran? Porque hay una estructura tridimensional que cambia, ¿sale? Si ustedes estudiaran todas las variaciones estructurales de muchas personas, encontrarían que más o menos cada persona tenemos 30,000 variaciones estructurales, pero la gran mayoría son heredadas. Y muy probablemente esas variaciones estructurales son una de las tantas razones por las que nos parecemos tanto a nuestra familia. Solamente entre 20 y 100 son de novo. Estas de novo son las que nos interesan en la clínica, porque estas que aparecen de la nada, entre comillas, son las que pueden alterar la estructura tridimensional de mi genoma. Y entonces se han asociado con aparición del trastorno del espectro autista, con pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con esquizofrenia, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con malformaciones congénitas. ¿Qué tienen en común todos estos grupos de enfermedades, aparte de que son relativamente frecuentes? Es que si ustedes le hacen un estudio de exoma completo o incluso de genoma, pero vamos a dejarlo en exoma, si ustedes le hicieran exoma completo a este grupo de pacientes, con el que mejor les va a ir es con los pacientes con discapacidad intelectual. Y entonces ustedes le hacen exoma completo a todos esos pacientes y más o menos van a encontrar la causa como en un 15%, 20%. Pero si se lo hacen a un paciente con una cardiopatía congénita, una CIA, una CIB, tetralogía de Fallot, bla, bla, quizá le encuentren la causa al 1%. Y si meten a todos los pacientes con malformaciones congénitas, quizá le encuentren al 5 o 6%. Y si meten a pacientes con trastorno del espectro autista, les va a salir menos del 10%. Y si meten a pacientes con esquizofrenia, les va a salir probablemente igual menos del 10%. Y entonces, ahí es uno donde se pregunta, entonces, ¿dónde está el error? Si en la secuencia se supone que todo está en la secuencia, y pues no. Resulta que cuando ustedes tienen una variación estructural, pueden perder, reitero, regiones de su genoma. Entonces pueden tener regiones reguladoras, de las que ya platicamos, que son un poco más complejas, o pueden, en su cacho perdido, perder regiones codificantes. Y entonces ustedes dirán, pero todas las personas tenemos 2 dosis de nuestros genes. Y correcto, o sea, es cierto, la gran mayoría de los genes, salvo los de los cromosomas sexuales en los hombres, todos tenemos doble dosis. Pero resulta que el 17%, ahorita les digo cuánto es, 3,400 genes en promedio del humano son susceptibles a un mecanismo que se llama de haploinsuficiencia. Haploinsuficiencia se refiere a una situación en la que una sola copia de un gen no me sirve, no es suficiente. El genoma haploide no es suficiente, por eso es haploinsuficiencia. No me es suficiente para que la proteína funcione de manera adecuada. Entonces, si yo pierdo una copia de este gen, entonces la célula va a dejar de funcionar bien, el tejido va a dejar funcionar bien y el organismo va a empezar a sufrir o va a tener una enfermedad. Uno de los genes que más comúnmente tiene haploinsuficiencia es el gen BRCA1. ¿A qué se asocia el gen BRCA1 cuando está mutado, cuando está perdido? ¿Sea de mama? Hacia de mama hereditario.
Y entonces, lo que está sucediendo ahí en esas pacientes o en esos pacientes, que también pueden ser hombres, es que esa proteína BRCA1 con su copia única no es suficiente para proteger al DNA del daño. Por otro lado, puede haber situaciones en las que no pierdan los genes, sino que dupliquen los genes. Y en algunos genes esto está un poco más complejo, porque no tenemos datos tan claros de qué pasa si se triplican ciertos genes. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la proteína amiloide, la proteína precursora amiloide, que tiene que ver con Alzheimer, está codificada en el cromosoma 21. Y resulta que los niños o los pacientes con síndrome de Down suelen desarrollar Alzheimer de manera más temprana, a una edad, obviamente una edad más temprana, y pareciera como que con una progresión más rápida. Y entonces se dice o se considera que esto tiene que ver con que tienen 3 copias de la proteína precursora amiloide. Entonces fabrican mucho más amiloide, mucho más rápido, y entonces se acumula más rápido y altera más rápido la función cerebral. Ok. La otra cosa es que su genoma interactúa de manera tridimensional. Reitero, y se los dije desde la primera clase. El genoma no es nada más el ADN, es el ADN con sus proteínas y cómo están interactuando. Entonces, resulta que desde hace muchos años, 17 más o menos, se descubrió que si ustedes ven el núcleo en una imagen, en una microscopía, lo que ustedes quieran, y marcan secuencias de cada cromosoma, nos damos cuenta que en el núcleo, en la interfase, hay un orden. O sea, a cada cromosoma le toca un área específica del núcleo cuando la célula está en interfase, cuando no se está dividiendo. Entonces enseño la imagen. Y entonces, cuando yo quito o cuando pongo una secuencia nueva con todo lo que eso conlleva, con sus histonas y su a lo mejor las regiones que normalmente deberían de interactuar no interactúan. O a lo mejor las regiones que deberían de interactuar tienen algo que les estorba en medio. Imagínense que es un poco como si tuvieran un mueble de madera que tiene muchas rebabas y entonces no les permite, por ejemplo, que su cajón deslice como debería de deslizar. ¿Sale? Y entonces estas regiones ya tienen un nombre, se les llama dominios topológicamente asociados. Topológicamente se refiere a, pues sí, como si vieran ustedes el núcleo como una superficie tridimensional. Como si fuera no sé, como una calle. O sea, digo, no sé cómo está ahí en Valles, pero supongo que hay colonias donde las calles están muy empinadas, ¿sí o no? Sí, doctor. Ok. Y no me dejarán mentir que es diferente decir, vamos a suponer que estas son 2 cuadras, bueno, 3 cuadras. Y ustedes podrán decir, yo vivo aquí y mi amigo vive aquí, y así viéndolo en una vista de plano, dirían ustedes, pues mi amigo vive cerca, no hay problema. Pero no es lo mismo que les pida que caminen 3 cuadras en una calle así, a que caminen 3 cuadras en una calle así. ¿En cuál se van a cansar más? En la que está inclinada. Exactamente, sobre todo si van de subida. Digo, si van de bajada, pues qué bien. Pero el asunto es que así como en las calles importa la estructura tridimensional, así también importa en el genoma. Entonces, aquí está el dibujo. Esto es de algo que se publicó en Nature hace unos años. Y entonces lo que hicieron fue marcar
con colores, secuencias específicas de cada cromosoma. Y por ejemplo, fíjense aquí como el cromosoma 1 es como un mapa de África, ¿no? Y entonces ven como el cromosoma 1 tiene frontera con el cromosoma 8. Y la otra frontera es con el cromosoma 21. Ujú. Y entonces ahí ya es diferente porque ya lo ven como en contexto. Y entonces no es lo mismo decir que Albania y Algeria están cerca por orden alfabético, pero cuando lo ven ya en grande en un mapa se dan cuenta de que lo separa todo el mar Mediterráneo y aparte de la distancia que hay en latitud, ¿no? Entonces, igual es acá, o sea, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, fíjense cómo el cromosoma 1 y el cromosoma 2 están aparentemente en polos opuestos del núcleo, ¿sale? Lo cual pudiera ser algo evolutivamente inteligente porque tanto el cromosoma 1 como el cromosoma 2 tienen muchísima información, entonces no me convendría tenerlos tan cerquita y que me le den en la torre a los dos. Y entonces ya se han creado estos modelos que nos hablan de cómo las regiones topológicamente asociadas van a involucrarse con elementos reguladores, que son estos como frijolitos de aquí. El rectangulito es un gen. Y este hexágono es muy importante porque significa que es el límite de estos dominios, ¿sale? ¿A qué me refiero con eso límite? Por ejemplo, aquí en este dibujo de abajo es muy claro. Esta región o este dominio topológicamente asociado está relacionado con un gen que se está transcribiendo en el sistema nervioso. Y tiene una frontera muy bien delimitada porque el siguiente dominio, que es este azul, tiene que ver con un gen que se expresa en los miembros. Y eso también a veces explica por qué hay síndromes en el que se pierden regiones del genoma que afectan muchos tejidos o muchas partes del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de aplasia radial trombocitopenia, en que el paciente tiene un defecto en la maduración del megacariocito, por eso es la trombocitopenia, pero aparte no se forma bien el radio. Y entonces uno dice, pues es que eso no tiene relación aparentemente, pero probablemente tiene que ver con estas regiones del núcleo, ¿sale? Igual acá, o sea, acá es nada más como ejemplos. Por ejemplo, en este caso, se fusionan los dominios porque se pierde la región del límite y entonces tengo este gen expresándose al mismo tiempo cuando probablemente no se debería expresar al mismo tiempo, por eso había un límite. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tuvo una duplicación de uno de estas regiones, de uno de estos TADs, estos dominios topológicos, y lo que sucedió es que hubo una expresión anormal de genes que tienen que ver con la formación del piecito, o por ejemplo que se forma una frontera en donde no se debería de formar una frontera y entonces ahora convertí un solo dominio en dos y al convertirlo en dos pues lo hago menos efectivo y entonces los deditos no se forman bien. Por ejemplo, si se fijan, a este niño no tiene uñas y no podrá decir pues no está tan mal, pues no está tan mal, pero no es normal. O, por ejemplo, en este caso, en que yo perdí la región donde está el límite y entonces voy a tener una alteración en la expresión de esta proteína que se llama laminina B, que la laminina B tiene que ver con estructura del núcleo y cosas así, ¿sale? Entonces, pues, este artículo se lo subí ahí al Drive. La verdad está muy interesante. Está un poquito complejo, pero en general, o sea, está padre el
el que nos ilustra por qué en muchos casos no logro encontrar la causa de la malformación o de la enfermedad de un paciente, porque finalmente no lo estoy viendo todo y no lo estoy viendo en el contexto. Entonces, podrían decir ustedes así como, pues es que ya le estudiamos el genoma. Pues sí, le estudiamos el genoma, pero le estudiamos la secuencia. Le estamos estudiando fuera de contexto. ¿Sale? Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que el contexto es bien importante hasta para las secuencias de DNA. ¿Sale? Yo sé que está un poco complicado, pero tiene su correlación clínica. Ok, entonces vamos a cambiar completamente. Nos vamos a salir del núcleo de la célula. Ya pueden descansar su cerebro. Y entonces vamos a hablar de qué papel tiene la genética en enfermedades crónicas, que son las que ustedes van a ver más frecuentemente, más ahora que ya se van al internado y más ahora que ya se van al servicio. Entonces, estas enfermedades crónicas, pues en general son las enfermedades crónico-degenerativas, que si su diabetes, que si su hipertensión, que si su lo que ustedes quieran. Las enfermedades crónico-degenerativas tienen una carga muy importante en el sistema de salud. Las principales causas de muerte, digo, habría que ver la estadística ahora que ya hay COVID, pero por lo menos el año pasado seguramente siguen siendo las mismas. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, complicaciones de la diabetes, etc. Y todas estas enfermedades crónicas son multifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una situación de genes y ambiente. Por ejemplo, vamos a usar la opción de levantar la manita. Píquenle ahí a levantar la manita. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares diabéticos o hipertensos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 9 de 12. O sea, 10. Entonces quiere decir que más del 75% de ustedes tiene un antecedente heredofamiliar de diabetes o de hipertensión, o en algunos casos quizá de las dos. Entonces, si ustedes hicieran o si hiciéramos el ejercicio de analizar a sus familias, nos daríamos cuenta de que si son 10 de ustedes los que tienen antecedentes, quizá uno o ninguno de ustedes 10 van a tener datos que orienten a que esa diabetes o esa hipertensión tienen una causa monogénica, o sea, o tienen una causa mendeliana. La mejor manera de identificar eso es por historia clínica y por genealogía. Por ejemplo, si ustedes me dijeran así de la misma encuesta y me dijeran que 4 de 5, perdón, que 4 o 5 de ustedes tienen un familiar que tiene Alzheimer, uno podría decir, bueno, pues el Alzheimer tiene muchas causas, es multifactorial, Pero si uno de ustedes llega y me dice, es que a mi abuela o a mi abuelo le dio Alzheimer o se lo diagnosticaron a los 45 años, entonces ahí es donde se prende un focote rojo, porque el diagnóstico de demencia o de Alzheimer generalmente o por regla se debe o se encuentra en personas mayores de 65 años. Y entonces ustedes me dirán, entonces estoy mintiendo. No, no estás mintiendo, pero tu familiar se sale de la regla, entonces hay que investigarlo. Y la genealogía y la historia clínica son las mejores herramientas. ¿Sale? Las enfermedades crónicas tienen estos dos componentes en que los genes pueden ser de predisposición o pueden ser genes protectores, que eso también, o sea, lo determinamos a través del estudio de estos pacientes. Y tienen que ver situaciones ambientales. Hay ambientes favorables y hay ambientes desfavorables. Por ejemplo, ¿cuál es una condición ambiental? Ambiental me refiero a todo lo que no es genético. Estilo de vida, lugar donde vivimos, trabajo, lo que ustedes quieran.
¿Cuál es un factor ambiental muy importante, desfavorable o de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón? Tabaquismo. Fumar. El tabaquismo, exactamente. Entonces, ahí, si ustedes están hablando de un paciente que tiene cáncer pulmonar, y en la historia clínica el paciente les dice, no, pues es que yo fumé, ¿qué les gusta? 2 cajetillas diarias, pues uno diría, ok, es que su situación ambiental está muy desfavorable. Y le preguntan, ¿alguien más de la familia ha tenido cáncer pulmonar? Y les dice, no, yo soy el único. Pues probablemente a nivel de genes tenga o esté más inclinado hacia la protección, pero su factor ambiental es el más pesado de todos. ¿Sale? Entonces, su probabilidad de la enfermedad pues es más tendiente a este lado que a este lado. ¿Sale? ¿Cuál es un factor protector contra desarrollar diabetes? Sí, ¿qué le dicen a su paciente que está en riesgo porque tiene resistencia a la insulina? Hacer ejercicio. Dieta y ejercicio. Actividad física. Exactamente, que haga dieta y que haga ejercicio. Entonces tiene una persona que come muy bien, tiene factores favorables, pero tiene una historia familiar muy importante, entonces tiene factores predisponentes, vamos a decir que están por aquí, están muy, muy grandes. Y entonces su probabilidad de desarrollar la enfermedad es muy alta o relativamente alta. Y entonces incluso esto lo pueden usar de herramienta y decirle, oye, Pedrito, pues es que si no te cuidas, te va a dar diabetes como a tus 18 tíos. Probablemente deberías de echarle ganas a lo que puedes modificar. Entonces, por eso en salud pública hablan mucho de eso, de los factores modificables para el cáncer. Digo, para la diabetes y el cáncer, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Pero el asunto es que la gran mayoría de las personas, en cuanto a genes, vamos a caer aquí, a la mitad. Pero, pues los seres humanos no nos gusta tener la responsabilidad de nuestra salud y entonces a fuerza queremos encontrar una causa biológica que no esté en nuestro control para padecer una enfermedad. Y entonces empiezan a salir estudios que se llaman de genoma completo, que se llaman GWAS, Genome Wide Association Studies, o estudios de asociación completa del genoma completo, perdón. Y entonces resulta que si un rasgo es raro, vamos a decir, la enfermedad de Pompe, la contribución genética de la enfermedad de Pompe es muy alta. ¿Sí? Y las enfermedades genéticas en general, sus alelos, sus genes causales, o sus cambios de los genes que son causales, son muy raros. O sea, si yo les hiciera a ustedes un estudio para determinar un alelo patogénico para la enfermedad de Pompe, yo esperaría, realmente espero, que ninguno de ustedes la tuviera, porque esos alelos son raros, ¿sí? O muy raros. Y entonces, las enfermedades raras generalmente tienen una contribución genética muy importante. Por eso dijimos en la primera clase que el 80% de las enfermedades raras tienen una causa genética identificable. ¿Sale? Pero si yo me voy a cuadros más comunes, hipertensión, diabetes, cáncer de mama en la gente joven, en la gente grande, cáncer de próstata, infartos, bla, 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 me voy a encontrar con que hay muchos alelos que compartimos en toda la población, ¿sí? Y entonces podemos buscar un artículo que nos diga que tal variante está asociada a desarrollar infarto. Y entonces nos buscamos la variante entre los 13 que somos y resulta que 8 de los 13 tenemos la variante. Y entonces uno dice, ya valió.
ya tengo la variante, ya voy a tener la enfermedad. No. ¿Por qué? Porque en estas enfermedades comunes, en estas enfermedades que son comunes, los alelos son comunes y entonces el efecto de cada alelo es bajo. ¿Sale? Y entonces, si ustedes se ponen a buscar las variantes que están asociadas a enfermedades como diabetes, se van a encontrar que hasta la fecha a lo mejor para diabetes existen o se han identificado 3,000 variantes, 4,000 variantes que aparentemente se asocian a un riesgo mayor de tener diabetes. Y entonces el asunto es que tendrían que tener la mayoría o muchas de esas, ¿sí? O a lo mejor ni siquiera deben de ser la mayoría, a lo mejor son 7 las que tienen que tener, ¿ok? Entonces estos estudios que se hacen mucho de asociación del genoma completo son muy, son como muy confusos en ese sentido, ¿sale? Pero la verdad es que realmente es muy difícil determinar cuántas de esas variantes están relacionadas con cuadros de enfermedades crónicas comunes. Pero si ustedes tienen un paciente con una enfermedad crónica común, pero con alguna característica que no me cuadra, por ejemplo, un paciente con diabetes insulino resistente, que lo desarrolla a los 25 años y que es muy flaquito y que come bien y que hace mucho ejercicio y que dicen, pues este cuate parece que no tiene factores de riesgo, entonces seguramente debe de tener una variante o un cambio en el genoma que es raro, que tiene un efecto muy importante. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Más o menos, doctor. Ok, ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. Pero el asunto es que esto se los digo porque hay muchos laboratorios que luego nos quieren vender estudios genéticos, que si son genéticos, si analizan el DNA. Y entonces les dicen así de, te analizamos 25 genes para ver riesgo de diabetes. Y entonces el paciente se hace el estudio porque se lo venden como la panacea. Y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí tiene un riesgo genético, entre comillas, según el estudio, pero ese mismo riesgo tal vez se lo pudieron haber determinado haciéndole la historia clínica y viendo su estilo de vida, ¿sale? Entonces, cuando ya hablamos de enfermedades comunes, la genética como que, a la hora de la clínica, la genética como que pierde esa validez, por así decirlo. Pero si estamos hablando de situaciones raras, entonces la genética puede ser muy útil, ¿ok? Ahora, esto también tiene que ver, y es algo que se ha observado, es que si ustedes tienen muchos familiares, reitero el ejemplo de la diabetes, en una persona, que aquí en México probablemente existen 3, que no tienen ningún antecedente familiar de desarrollar diabetes, probablemente su riesgo basal de toda esta curva está representando la gente que jamás desarrollará diabetes, no importa qué pase, se fijan, es casi nadie. Esta parte de aquí representa la proporción de la mayoría de la gente que probablemente desarrollemos diabetes y no nos cuidamos y que sí tenemos factores genéticos de riesgo. Y luego aquí va a estar la gente que definitivamente desarrolla diabetes, ¿sale? Que son realmente los menos. Pero si mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mis tíos abuelos, bla, 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 son diabéticos, yo empiezo a recorrerme hacia la derecha en esta curva y entonces mi riesgo ya no es nada más este pedacito, ya es esta cuña completa.
¿sí? Porque mientras más gente haya afectada en mi familia, quiere decir que mi carga genética es mayor, ¿sí? La mano genética que me dieron en este juego de cartas de la vida está un poquito más fea, está un poquito más hacia perder contra la diabetes, ¿sale? Entonces, por eso es importante saber si las personas que tienen enfermedades comunes tienen antecedentes heredofamiliares, ¿sale? Por eso los preguntan cuando hacen la historia clínica. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Pues puede que ustedes me digan, no, ¿sabes qué? Te mandé un paciente porque pues, nadie en su familia es diabético y tiene 30 años y ya está bien diabético. Entonces dijimos, ok, va. Y entonces, en la consulta de genética, lo que se hace es que se hace la evaluación y realmente lo más importante de la evaluación en genética clínica es el diagnóstico diferencial. A lo mejor no es realmente diabético, a lo mejor es un paciente que tiene un síndrome que cursa con resistencia a la insulina. Por ejemplo, hay uno que se llama síndrome de Wolfram. Entonces, de eso se trata, de que nosotros como que le echemos más ojito. O puede que sea realmente una diabetes que no me llama la atención nada de la historia clínica, no me llama la atención nada de los antecedentes familiares. Y digo, no, pues ¿sabes qué? La verdad es que no considero que a ti te beneficie un estudio genético para buscar tal. Y entonces ya se hace lo que se llama una decisión compartida. Y entonces yo les hablo a ustedes que me refirieron al paciente. Y digo, oye, ¿sabes qué? Juanito, Luis, pues tu paciente la verdad no parece que tenga algo genético, entonces yo creo que nada más vamos a darle vigilancia. Ah, ok, perfecto. Muchas veces termina así, honestamente. Pero a lo mejor pasa que otra vez Luis me manda a una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, que se le diagnosticó a los 45 años, y uno diría, bueno, pues está ahí en el límite de la edad. Pero resulta que ya viendo el árbol genealógico, un montón de gente en el mismo lado de la familia ha tenido cáncer o cánceres relacionados con el cáncer de mama. Y entonces ahí sí le digo, no, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que sí necesita un estudio genético de tu paciente, que es justamente esto que estamos viendo aquí. Entonces, aquí hay 4 árboles genealógicos. En el primero, aquí tengo a lo que llamamos el probando o el consultante. La persona que va a consulta conmigo es una mujer. Y esta marca de CHD significa enfermedad cardiovascular crónica, chronic heart disease. Y entonces me dice esta paciente de la familia A que su hermano no tiene enfermedades del corazón, que su mamá ya falleció, pero no fue por el corazón, y que su abuela tuvo una enfermedad cardíaca a los 76 años. En la familia 2 me dice la consultante B que su tío, por parte de su mamá, tiene una enfermedad cardíaca, la tuvo a los 48 años, es hombre, su mamá ya falleció, pero no fue por esa causa, y su abuela también tiene una enfermedad cardíaca a los 76. En la consultante C, igual me está consultando una mujer, su hermano tuvo enfermedad arterial coronaria a los 44 años y su mamá falleció por diabetes a los 51 años. Y en la familia D, la consultante me dice que su mamá tuvo enfermedad cardíaca crónica a los 57, diabetes a los 51, ya falleció. Su tío tiene esta enfermedad cardiovascular a los 48. Su hermano lo tuvo a los 44. Su abuela a los 57 falleció por enfermedad cardíaca crónica. Y su tío abuelo falleció a los 57 también, pero por un EBC. Viendo estas 4 familias, ¿cuál de estas 4 familias consideran ustedes que tiene un menor componente, de comillas, hereditario? ¿La A, la B, la C o la D? La La A. La A, porque solamente hay una persona afectada,
y tiene un grado de parentesco de segundo grado. O sea, no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni mis hermanos. ¿Y cuál es la que tiene entonces mayor componente hereditario aparentemente? La de. La de. La D. Entonces, a esta familia, a la familia D, yo lo investigaría más a fondo. Porque a lo mejor tienen una situación de hipercolesterolemia familiar y por eso se me andan infartando del cerebro a los 57 años, que tampoco está tan joven, pero no es lo esperado. Digo, acuérdense de cuántos pacientes con EB se vieron y cuántos tenían menos de 60 años, ¿sale? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno hace con el árbol genealógico y con la historia clínica. Entonces, la medida de agregación familiar depende del riesgo de recurrencia en la familia y qué tan prevalente es esta situación en la población, ¿sí? Si nosotros fuéramos una población así súper ultra mega sana, que no existe en el mundo, que tuviéramos una tasa de diabetes y de enfermedad cardiovascular bajísima, entonces ahí ustedes dirían, híjole, pues, está raro que a este paciente le pase eso. Por ejemplo, ¿cuántos casos han visto de sarcoidosis? O les han contado, o les han Ninguno, dicho. yo no. Yo ninguno. ¿Verdad? Ninguno. O sea, la sarcoidosis es rarísima en las poblaciones que no son blancas del norte de Europa y esas cosas, ¿sí? Entonces, pues obviamente les llamaría la atención. Pero si están viendo una cosa que es muy común, probablemente el efecto del azar es mucho mayor cuando las cosas pasan más seguido en la población, ¿sale? Y entonces, en este afán de querer descubrir el origen de todo, se empezaron a hacer estudios de algo que se llama heredabilidad, que ahorita vamos a platicar rápido qué es eso. Y entonces tienen estudios en gemelos. ¿Por qué en gemelos? Pues porque dicen, ustedes quisieran, tienen dos factores, ¿no? Tienen el factor ambiental, es decir, todo lo que no es biología, y tienen el factor biológico. Y entonces, entre los seres humanos, se supone que no hay dos personas que tengan la misma dotación genética, no hay dos personas que tengan el mismo genoma, excepto Gemelos de cuáles. idénticos. Que se les llaman en lenguaje más fresa. Monocigóticos. Monocigóticos, exactamente. Muy bien. Entonces, se supone que cuando yo tengo estos gemelos monocigóticos, pues son como el objeto de estudio ideal, porque es el mismo genoma, y entonces voy a ver el efecto del ambiente. Pero necesito un grupo control, es decir, un par de personas que estén criadas en el mismo ambiente, que se desarrollen en el mismo ambiente, pero que tengan una diferencia en su material genético. Y entonces para eso me sirven, entre comillas, los gemelos disigóticos criados juntos, porque también hay gemelos disigóticos separados al nacer. Esos no me sirven tanto. Y entonces voy a establecer algo que se llama una medida de concordancia. Es decir, voy a ver qué porcentaje, o sea, de todas mis parejitas de gemelos idénticos y gemelos no idénticos o disigóticos, voy a ver en cuáles se desarrolla una característica. Y entonces yo estoy suponiendo que el ambiente es igual para ambas parejas de gemelos, pero en los disigóticos el genoma es distinto y en los monocigóticos el genoma es igual. Y entonces eso me va a ayudar, de comillas, a determinar qué tanto pesa el ambiente y qué tanto pesa el genoma o los genes. ¿Vale? Entonces, se supone que si en una pareja de gemelos monocigóticos la concordancia de un rasgo es menos del 100%, es decir, yo tengo un par de gemelos monocigóticos que se suponen que tienen el mismo genoma y
los dos nacen con espina bífida. Y entonces yo podría decir técnicamente que la espina bífida tiene una concordancia entre ese par de gemelos del 100%. Entonces yo podría decir que los genes tienen mucho que ver, pero tengo que hacer la comparación con otro grupo control, que va a ser mis gemelos disigóticos. ¿Sale? Y entonces se dice que si los gemelos monocigóticos no concuerdan para el rasgo, entonces debe haber un factor ambiental que tiene que ver en la enfermedad o el rasgo o lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, imagínense ahora, al contrario, una parejita de gemelos monocigóticos en que uno desarrolla polidactilia, tiene un dedo meñique extra y el otro no. Y entonces son los mismos genomas, pero no es el mismo fenotipo. Entonces decimos, bueno, debe haber algo en el ambiente que indujo o que provocó este dedito extra. ¿Vale? Pero también la comparación con los gemelos disigóticos me ayuda a corroborar que hay un componente biológico o genético en una enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo tuviera en mis parejitas de gemelos monocigóticos, vamos a decir que de 100 parejitas de gemelos monocigóticos que estudié, 50 concordaron con que salió un dedo extra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en 50 de esas parejas de gemelos tuve a estos 50 niños, 50 parejas de niños con un meñique extra en la mano derecha, vamos a decir. Y en el otro porcentaje, en las otras 50 parejas, solamente uno tuvo el problema del dedito. Y luego lo comparo con los cuates o con los mellizos o con los disigóticos o con los no idénticos, como les quieran decir. Y resulta que en las parejitas de mellizos no hubo nada de concordancia. O sea, de esas 100 parejitas de mellizos que yo estudié, en ninguna de esas 100 parejas los dos niños tuvieron la polidactilia. Y entonces eso me hace muy difícil decir que efectivamente el genoma influye. Porque pues estos cuates no son idénticos, pero comparten el 50% de la información. Y que en ese 50% no se encuentre un factor clave para el desarrollo de este dedito extra, pues es raro. Pero si sí sale concordancia, es decir, si de estas 100 parejitas, a lo mejor no 50, pero 10 tuvieron la polidactilia, entonces quiere decir que sí hay un componente genético y que es un componente genético fuerte porque los genomas iguales tuvieron más casos que los niños con genomas distintos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok, entonces resulta que se han hecho muchos de estos estudios en varias situaciones y por ejemplo, fíjense aquí como para la epilepsia no traumática la concordancia de gemelos monocigóticos fue del 70%, pero con los disigóticos fue del 6%. En diabetes tipo 1 fue del 40%, en trastorno afectivo bipolar fue del 62%, en esquizofrenia fue del 46%. Entonces, casi siempre en los monocigóticos pues es muy similar y en algunos casos en los monocigóticos, perdón, y en los disigóticos baja bastante en comparación con los otros. Creo que de los que están menos alejados es, por ejemplo, de la esquizofrenia. ¿Sale? Y, por ejemplo, aquí hay un caso, como el que les ilustré hace ratito, 22% de los monocigóticos tuvieron concordancia de lupus, pero 0% de los disigóticos. Quiere decir eso que el lupus tiene seguramente muchos factores ambientales que pues no están tan bien descritos, al menos hasta donde la reumatología me ayuda a recordar, que digo yo también ya la llevé hace como 1.000.000 de años.
El problema es cuando me salen con estas cosas. Y entonces resulta que algunos autores se han querido como colgar de esta situación de la concordancia para trasladarlo no a enfermedades, sino a rasgos y a comportamientos. Y entonces hace unos años se publicó esta, bueno, esto es como esto es un reportaje que está basado en un artículo científico. Se publicó en la Revista Americana de Ciencias Políticas. Y entonces resulta que según estos cuates hay una determinación genética, entre comillas, para tener ciertas preferencias políticas. Y entonces hicieron un estudio de asociación del genoma completo y supuestamente encontraron que ciertos cambios en los receptores de serotonina tienen que ver con que se vote republicano o se vote demócrata, porque son gringos. Y entonces esto sí ya es llevarlo demasiado lejos, ¿sale? Incluso esto, en cierto sentido, también es ya hacer muchas inferencias, ¿sale? Por ejemplo, el trastorno depresivo bipolar sí tiene muchos factores genéticos, eso está bien demostrado, pero hay una situación muy importante mayor en el desarrollo del trastorno, de los trastornos afectivos, que son las dificultades al inicio de la vida. Esto se refiere a que mi mamá me pegaba, o éramos pobres, o lo que ustedes se les antojó, o me iba mal en la escuela, o lo que ustedes quieran y gusten. Y entonces, yo no sé si en este 62% de gemelos monocigóticos que concordaron, hubo una cantidad muy importante de niños que crecieron en pobreza, que crecieron en lo que ustedes gusten y manden. Y a lo mejor de este grupo de gemelos disigóticos, no sé o no me dicen en qué momento se fueron de la casa, por qué se fueron de la casa de los padres, o si vivieron en la casa de los padres, porque a lo mejor resulta que este 8%, de este 8%, 0.1% o 0.5% fue criado en un orfanato. Y entonces se ha visto que criarse en un orfanato pues tiene un efecto en el desarrollo y puede tener un efecto en que yo tenga un trastorno depresivo. Entonces, esa clase de cosas, pues así hay que tomarlas como con un grano de sal, vulgarmente. Ok, entonces, algo que también es importante saber es que los gemelos monocigóticos, aunque tienen los mismos genes, no los expresan igual. Esta situación que les decía, o sea, en qué momento cambian las expresiones, cuando abandonan el hogar, o incluso cuando son gemelos, siempre existe como tratar de diferenciarse después de cierta edad, e incluso los gemelos monocigóticos comparten desde un inicio el ambiente intrauterino, a diferencia de los disigóticos, que cada uno está en su bolsita generalmente. Entonces, esto también lleva a situaciones ambientales distintas que no tienen nada que ver con el genoma, ¿sale? Entonces, por eso aplicar la genética en las enfermedades complejas se intenta mucho, y sobre todo se intenta por parte de las empresas farmacéuticas, de laboratorios, pero el mensaje de esto es que hagan bien su historia clínica, hagan bien, si les llama la atención a la hora de los antecedentes, hagan su arbolito genealógico así chiquito. Por ejemplo, cuando yo estaba en el servicio, me tocó que llegara una paciente de 42 años y me dijo, doctor, pues es que vengo para la solicitud de mi mamografía. Y dije, o sea, qué padre, pues es consciente, pero es muy raro, o sea, son cosas que casi no van a ver en el servicio. Y pues me dio la curiosidad
y le pregunté, ¿vio en algún lado que se tenía que hacer la mamografía después de los 40 o qué pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que mi hermana más grande tiene 46 años y le diagnosticaron cáncer de mama a los 41 y mi hermana que sigue tiene 44 y va terminando la quimio. Entonces, pues sí me da miedo que a mí me vaya a dar. Y entonces ahí les cambia completamente el panorama de su paciente, ¿sí? Porque ya son dos familiares de primer grado con el mismo diagnóstico y que son relativamente jóvenes como para ese tipo de tumor. ¿Sale? Entonces ahí sí estaría un poco justificado decir, ok, pues vamos a buscar una causa genética. Pero si llega su paciente de 50 años, que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, que no hace ejercicio, que no come bien, que tiene dislipidemia, que tiene hipertensión, y les dice, pues yo creo que me voy a hacer un estudio genético para ver qué tanto riesgo tengo de infartarme, probablemente, o quiero pensar que ustedes le dirían así como que, pues maestro, mejor utiliza ese dinero para comprarte las aspirinas, porque el riesgo ahí está, tienes todo esto ambiental en tu contra. Entonces, sin embargo, pues sí se trata mucho de comercializar con estas cosas que son, pues son ambiguas, ¿sí? O sea, si ustedes me traen un estudio de riesgo de diabetes por marcadores genéticos y dice que es del 20%, yo les decía, pues es que el 18% de la población en México es diabética, o sea, así como que digas, te dio mucha información, no te la dio, nada más te bajaron 7,000 pesos. Entonces, este tipo de situaciones sí es muy importante valorarlas con el peso real que deben de tener. También muchos artículos como que tratan de inflar este tipo de información y de ahí es de luego de donde se agarran los laboratorios para hacer ese tipo de prácticas. Pero bueno, ¿dudas o preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, entonces pues seguimos mañana. Cuídense mucho y que tengan buena mitad de semana. Bye.